Muy buenos días, chicos, les saluda el profesor Edgardo Ávila Vilela. Hoy vamos a elaborar tablas sobre la alimentación de cuyes. El propósito que deben de cumplir el día de hoy los estudiantes es aprender a elaborar tablas de proporcionalidad sobre la alimentación de cuyes para elaborar un plan de alimentación. Pasos que debo de seguir para lograr el propósito del día de hoy. Primero, los estudiantes deben de establecer relaciones de proporcionalidad para calcular la cantidad de alimento destinada a los cuyes. Luego, van a explicar las relaciones en una tabla de proporcionalidad y así reconocer cómo cambia la cantidad de alimento con respecto a la cantidad de cuyes. Bien, aquí se presenta la siguiente situación problemática. Rafael recuerda que un cuy adulto consume aproximadamente 240 gramos de forraje. Él desea colocar una tabla en su plan de alimentación que muestre el forraje que consumen los cuyes en 30 días. Aquí, como ustedes observan, hay una tabla en donde determina cantidad de cuyes 1, forraje 240 gramos. ¿Qué significa? Que un cuy consume o come 240 gramos de forraje. Recuerden que el forraje es hierba o pasto seco, ¿ya? Entonces, si Rafael tiene 6 cuyes adultos, ¿de qué manera puede calcular el forraje que necesita? ¿Cómo creen ustedes que puede calcular el forraje? Muy bien, multiplicando la cantidad de cuyes por la cantidad de forraje que consume un cuy adulto. Ahora veamos. Después de leer la información, responde las siguientes preguntas. ¿De qué se alimentan los cuyes? Muy bien, de forraje. Recuerden que el forraje es una hierba o pasto seco. Ahora, ¿qué preguntas debe de resolver? ¿Cuánto de forraje necesita Rafael para alimentar a sus 6 cuyes adultos? Eso necesita, en este caso, eso es lo que se está preguntando para resolver la situación problemática que se nos ha presentado. Ahora, para resolver el problema considera lo siguiente. Un cuy necesita gramos de forraje en un día. ¿Cuántos gramos de forraje ustedes creen que necesita un cuy durante un día? Ahí lo hemos visto en el problema. ¿Cuánto? Muy bien, 240 gramos. Y si fueran 2 cuyes, ¿ustedes creen que aumentaría la cantidad de forraje? Si un cuy consume 240 gramos de forraje, ¿ustedes creen que 2 cuyes va a aumentar la cantidad o no? Claro que sí va a aumentar la cantidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si un cuy consume 240 gramos, 2 cuyes van a consumir el doble. Y 3 cuyes, en este caso el triple, en relación a los 240 gramos que consume en un día. Aquí le presentamos la tabla. Vamos a completar la cantidad de alimento que necesitará Rafael por cada cuy. Observamos la tabla. Cantidad de cuyes, forraje en gramos. Entonces aquí tenemos enumerado la cantidad de cuyes hasta el número 6, porque son 6 cuyes en este caso. Ahora decimos, un cuy necesita 240 gramos de forraje para alimentarse en este caso. Ahora, para nosotros identificar 2 cuyes cuántos gramos de forraje va a necesitar, entonces tenemos que multiplicarlo por 240. Entonces decimos 202 por 240, obtenemos 480 gramos de forraje. Ahora, 3 cuyes, ¿cuántos gramos de forraje necesita? En este caso, necesita 720. 4 cuyes, ¿cuántos gramos de forraje necesita? Necesita 960.
recuerden que la cantidad de cuyes se está multiplicando con el 240. Entonces decimos 5 cuyes por 240 que consumen en este caso en un día, ¿de cuántos gramos de forraje necesitan consumir los 5 cuyes en un día? 1200 gramos. Y los 6 cuyes, en este caso, en un día necesitan consumir 1440 gramos de forraje. Ahora, observa la tabla. ¿Qué datos contiene? La cantidad de cuyes y el forraje en gramos que consumen, en este caso los cuyes. Ahí están observando ustedes la tabla. Ahora, ¿qué sucede con la cantidad de forraje si aumenta la cantidad de cuyes? Claro, si aumenta la cantidad de forraje, entonces va a aumentar la cantidad de cuyes. A medida que aumentan los cuyes, aumenta la cantidad de forraje que se va a consumir. Observas que hay una relación entre la cantidad de cuyes y la cantidad de forraje que consumen por día. Completa las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, un cuy consume 240 gramos de forraje al día. Entonces, 2 cuyes consumen ¿cuántos gramos de forraje al día creen ustedes? Si uno consume 240, entonces 2 van a consumir 480 y 3 720 según la... Ahora, ¿de cuánto en cuánto aumenta la cantidad de forraje cada vez que aumenta un cuy? De 240 en 240. ¿Qué operación emplearías para relacionar la cantidad de cuyes con el forraje que necesitan? Sustenta tu respuesta. Con la operación que voy a utilizar es la multiplicación, porque es la más rápida para conocer el resultado. Ya lo hemos visto en la tabla. Multiplicamos la cantidad de cuyes, en este caso por la cantidad de forraje que se consume en un día, y obtenemos la respuesta. Ahora, puedes concluir que si el número de cuyes aumenta, entonces la cantidad de forraje también. Claro, porque a medida que va aumentando la cantidad de cuyes, también va aumentando la cantidad de su alimento en forraje. Ahora, el reto número 1. Rafael sabe que un cuy debe alimentarse todos los días. Por ello ha revisado la tabla anterior y se ha propuesto averiguar de qué manera puede hallar la cantidad de forraje que necesitará para alimentar a los cuyes durante 30 días. Él ha recordado la tabla anterior y ahora ha dibujado la siguiente. Aquí le presentamos la siguiente tabla. Recordamos la tabla que hicimos. Primero, cantidad, en este caso de días, y forraje en gramos. Esto es lo que nos presenta la siguiente tabla. Ahora, en un día consumen 240 gramos, en este caso de forraje. En 2 días, ¿cuántos gramos consumen? Consumen 480 gramos de forraje. Entonces, para nosotros obtener estas cantidades, ¿por cuánto creen que lo hemos multiplicado? Muy bien, lo hemos multiplicado por 240. Y decimos, un día o 1 por 240, ¿cuántos gramos? 240. En 2 días, multiplicamos 2 días por 240, que viene a ser la cantidad de gramos que consume un cuy durante un día. Entonces obtenemos como respuesta 480. Entonces seguimos nosotros multiplicando 3 por 240. ¿Cuánto obtenemos? 720 gramos. Seguimos 4 por 240, obtenemos 960. 5 por 240 obtenemos 1200 gramos de forraje que consume en este caso en los 5 días. Y en los 10 días, miren, en los 10 días multiplicamos 10 por 240. Muy fácil. Colocamos el número 240 y le agregamos el 0. Así se multiplica por la unidad seguida de ceros. ¿Cuánto obtenemos? 2400. Igual multiplicamos 20 por 240 y obtenemos como resultado, en este caso multiplicamos 24 por 2,
que sale 48, agregamos los dos ceros y vamos a obtener como resultado 4800. Y luego lo multiplicamos por 30, de la misma manera, 30 por 240, multiplicamos entonces el número 3 por 24 y decimos 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 2, 6 y una 7, me sale entonces 72. Como hay dos ceros, agrego al 72 dos ceros y obtenemos como resultado 7200 gramos de forraje que consumen en 30 días. Ya tenemos que en 30 días un cuy consume 7200 gramos de forraje. Ahora, vamos a completar en los recuadros el número que corresponde en la multiplicación. Sustenta cada respuesta. Y como ahí vemos, un cuy consume 240 gramos, eso ya lo sabemos, de forraje en un día. Para saber cuánto consume en 2 días, multiplicamos 2 por 240, obtenemos 480. Para saber cuánto consume en 3 días, entonces multiplicamos 3 por 240 y obtenemos 720. Eso lo observamos en la tabla, miren, ustedes se dan cuenta, y así lo vamos a hacer sucesivamente, ¿sí? 4 por 240, 5 por 240 y así seguimos multiplicando hasta llegar a los 30 días. Ahora, ¿por qué es importante que complete la tabla? Para conocer la cantidad de forraje que consumen los cuyes, en este caso en 30 días. Por eso es importante. Ahora, Rafael antes de completar la tabla tuvo que realizar algunas operaciones. Completa y señala cuál de las que se presentan corresponden a las operaciones que hizo Rafael según la tabla que hemos presentado en esta imagen. A ver, vamos a desarrollar. El primero dice 5 más 2400. ¿Cuánto es 5 más 2400? 2405. Ahora, 5 por 240, ¿cuánto es? 1200. Y 1200 más 2400, ¿cuánto obtenemos? 3600. Entonces, ¿cuál de estas tres operaciones nosotros hemos utilizado en la tabla? ¿Hemos utilizado una suma? ¿Creen ustedes que hemos sumado? No, pues lo que hemos hecho ha sido una multiplicación. Y aquí vemos el resultado que nos ha salido según lo que nosotros observamos en la tabla. Por ejemplo, ¿observamos 2405? No. ¿Observamos 3600? Tampoco. ¿Qué observamos? 5 por 240, que obtenemos como resultado 1200 y ahí lo encontramos en la tabla. Entonces esa es la operación que yo he realizado según la tabla que se ha presentado. Muy bien, continuamos. Ahora observa y realiza los siguientes cálculos y señala los que consideres que pudo hacer Rafael. A ver, tenemos aquí 6 operaciones, 720 más 240. ¿Cuánto obtenemos? 960. Ahora 240 más 4, 244. 240 por 20, 4800. 480 por 240, 115.200. 2400 por 2, 4800. Y 30 por 2400 obtenemos 72.000. Ahora, de estas 6 operaciones, ¿cuál crees que ha realizado Rafael? Recuerden el tablero. Primero, ¿qué es lo que realizamos? Una multiplicación. Hasta ahí ya vamos identificando que es una multiplicación. Recuerden que multiplicamos los días. En este caso, ¿cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Por ahí ya vamos y lo multiplicamos con la cantidad de forraje que se consumían durante un día, que es 240. ¿Ya? ¿La identificaste? Muy bien. Entonces ahí, esa operación es la que ha utilizado Rafael. ¿Para qué realizó para estas operaciones? En este caso, para indicar la operación para hallar la cantidad de forraje que consumirán los 6 cuyes en 30 días. Ahora, ¿qué datos de la tabla son útiles para elaborar un plan
de alimentación para cuyes. La cantidad de días y forraje en gramos es lo que observamos en el tablero. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera Rafael puede hallar la cantidad de forraje que necesitará para alimentar un cuy durante 30 días? Multiplicando la cantidad de días, en este caso, por la cantidad de forraje que come un cuy adulto. Le presentamos el reto número 2. Rafael tiene 6 cuyes que debe alimentar todos los días. Ahora se ha propuesto averiguar qué debe considerar en su plan para calcular la cantidad de alimentos para 30 días. Entonces, de las actividades anteriores, Rafael ha aprendido cómo las tablas le ayudan a comprender las relaciones entre la cantidad de cuyes y los alimentos que necesita para ellos. Esta vez ha dibujado la siguiente tabla. Miren, cantidad de cuyes y forraje en gramos. En este caso, un cuy, ¿cuántos gramos de forraje va a comer o a consumir en 30 días? Ya ustedes ya han determinado 7.200. Entonces, 2 cuyes, ¿cuántos gramos van a consumir en 30 días? 14.400 en este caso. Entonces, ¿qué se hizo para obtener en este caso estos resultados? Muy bien. Entonces, para obtener estos resultados, lo he multiplicado por 7.200 gramos. ¿Por qué por 7.200 gramos? En este caso, porque es la cantidad que un cuy consume en 30 días. ¿Sí? Un cuy consume, en este caso, 7.200 gramos en 30 días. Entonces multiplico 1 por 7.200 y obtenemos 7.200. 2 cuys por 7.200 obtenemos 14.400. Ahí está la multiplicación. Entonces ahí vamos a ir multiplicando. 3 por 7.200 obtenemos 21.600. Ahora 4 por 7.200, ¿sí? 4 cuyes por 7.200, obtenemos que 4 cuyes durante 30 días van a consumir 28.800 gramos de forraje. Ahora 5 por 7.200, entonces decimos que 5 cuyes van a consumir 36.000 gramos de forraje durante 30 días. Y finalmente 6 por 7.200 obtenemos que 6 cuyes van a consumir o a comer 43.200 gramos de forraje durante 30 días. Entonces ya hemos obtenido aquí, primero hemos obtenido cuánto consume un cuy, ¿sí? Durante, en este caso, cuántos gramos de forraje consumen en 30 días. Y ahora ese es un cuy. Ahora, aquí ya hemos obtenido que los 6 cuyes, cuántos gramos de forraje consumen durante los 30 días. Ahora, Rafael, para completar la tabla, ha razonado de la siguiente manera. Un cuy necesita, ¿cuánto necesita un cuy según la tabla? 7.200 gramos de forraje para alimentarse durante 30 días. Entonces, 2 cuyes necesitarán, ahí observamos otra vez la tabla, 14.400 gramos de forraje. Ahora, ¿estás de acuerdo con la forma como razonó Rafael? Claro que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque él multiplicó la cantidad de cuyes por la cantidad de forraje que se consume en un mes. Entonces, ¿cómo continuó Rafael para completar su tabla? Escribe las operaciones que desarrolló. Aquí le vamos a presentar las siguientes operaciones. 2 por 7.200, 14.400. 3 por 7.200, 21.600. Como ustedes saben, estas multiplicaciones lo hemos realizado en la tabla, ¿sí? Y los resultados los hemos colocado en los cajones, en este caso vacíos. Si ustedes observan, miren, 4 por 7.200, 28.800. 5 por 7.200, 36.600. ¿Qué quiere decir esto? Que
5 cuyes, en este caso, consumen 36.000 gramos de forraje durante 30 días. Ahora, 6 cuyes consumen 43.200 gramos de forraje durante 30 días. Entonces nosotros ya determinamos cuántos gramos de forraje consumen los 6 cuyes durante los 30 días. 43.200 gramos. Ahora, observa en la tabla cómo aumenta cada vez la cantidad de forraje en gramos, que se necesita de acuerdo al aumento de la cantidad de cuyes. Claro, a medida que va aumentando los cuyes, va aumentando la cantidad de el consumo del forraje. Ahora, explica cómo podría completar la tabla con esta relación. Miren, multiplicando la cantidad de forraje que come un cuy durante 30 días, pues es el forraje, ¿cuánto es? 7.200. Ahora, el papá de Rafael realiza el cálculo de otra manera. Para ello recuerda que un cuy se alimenta con 240 gramos de forraje en un día. Entonces, ¿qué decimos? 6 por 240, que es el gramo de forraje en un día, ¿cuánto obtenemos? 1.440 gramos. Eso quiere decir 6 cuyes, ¿sí? Durante un día. ¿Cuántos gramos de forraje consumen? 240 gramos. Y ahí está. Miren, si ustedes leen atentamente y se completa cuánto forraje consumirán 6 cuyes en un día. 6 cuyes en un día, porque ya sabemos que un cuy consume 240 gramos. Entonces, 6 cuyes, ¿cuántos gramos consumirán en un día? 1.440. Ahora, si en un día 6 cuyes consumen 1.440 gramos, ¿cuánto consumirán en 3 días? En 3 días. Entonces multiplicamos 3 en este caso, por 1.440. ¿Y cuánto obtenemos como respuesta? 4.320 gramos. Ahora escribe la operación que te permitirá obtener el forraje para los 10 días. Entonces, 10 por 1.440 obtenemos 14.400, en este caso, gramos. Escribe la operación que te permitirá obtener la cantidad de forraje para 30 días. Igual, 30 por 1.440, entonces obtenemos 43.200. Y esta es la respuesta, en este caso, de los 6 cuyes que consumen durante 30 días esta cantidad de forraje, 43.200 gramos. Ahora, encuentra la respuesta al reto. Observa la tabla de proporcionalidad. Aquí dice, día 1, en un día, forraje para 6 cuyes. En un día, ¿cuántos gramos consumen de forraje los 6 cuyes? En un día, 1.440. Entonces, en 2 días, ¿cuántos gramos de forraje consumen los 6 cuyes? 2.880. Ahora, aquí, para encontrar en el tercer día cuántos gramos de forraje consumen los 6 cuyes, entonces lo multiplico 1.440 por 3. ¿Y cuánto obtenemos? 1.440 por 3, en este caso, 4.320. Ahora, para el 10º día, ¿sí? O sea, en el día 10, en 10 días, ¿cuántos gramos de forraje van a consumir los 6 cuyes? Entonces lo multiplico por 10 y obtenemos 14.400. Y finalmente multiplicamos los 30 días por 1.400 y obtenemos como resultado los 43.200 gramos que van a consumir los 6 cuyes durante los 30 días. Ahora, ¿qué relación encuentras entre la cantidad de forraje de un día y la de 10 días? ¿Qué aumenta de 10 en 10? O 10 veces.
Ahora, ¿de qué manera te sirve la relación que encontraste para calcular la cantidad necesaria de forraje para 30, 50 y 100 días? Para calcular la cantidad de forraje que necesitaré para 6 cuyes en 30 y 50 y 100 días en este caso. Ahora, sustenta cómo la operación de la multiplicación te ayudará a completar la tabla de la proporcionalidad. ¿De qué manera te ayudará? Me ayuda porque se puede obtener más rápido el resultado. Así como ustedes observaron aquí en esta tabla de proporcionalidad, vemos cómo multiplicamos la cantidad que en este caso 1440 por 2, de ahí 1440 por 3, 1440 por 10 y finalmente 1440 por 30. Y ahí están los resultados en la tabla. Piensa y reflexiona. ¿Qué estrategias utilizaste para resolver los problemas? La multiplicación y la tabla de proporcionalidad podemos colocar. ¿Y de qué manera esta situación le sirve a Rafael para elaborar el plan de alimentación para los cuyes? Para saber cuántos gramos de forraje necesitará para alimentar a sus cuyes, en este caso a los 6 cuyes, y que esa tabla lo utilice también siempre porque fácilmente va a obtener la cantidad de forraje que necesitará para alimentar a sus 6 cuyes. ¿Y cómo las acciones ayudaron a elaborar el plan de alimentación para los cuyes? Estas acciones ayudaron para calcular la cantidad exacta de forraje que necesitará para dar de comer a los... En este caso, vamos nosotros a desarrollar las páginas 115 y 116 de nuestro cuaderno de trabajo de quinto grado. No se olviden, luego envíen evidencias de lo trabajado. Y finalmente, aquí vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Ya sabemos, leemos cada uno de los criterios y marcamos con un check si lo cumplí o lo estoy intentando o debo de mejorar. Entonces, chicos, muchas gracias. Ahora sí, a trabajar y espero sus evidencias.